Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Esperen que prendo ya mi luz para hacer la tercera curva. Entonces, recuerden, hasta ahora estudiamos cómo se comportaban los pulmones cuando están solos, es decir, fuera del tórax, cómo se comportaba la caja torácica cuando está sin los pulmones, ¿verdad? Y obviamente que eso solamente va a ocurrir de manera experimental. Ahora les tengo que dibujar una tercera curva, la voy a dibujar en color verde, es decir, el comportamiento en una persona normal, digamos sana, que sería el comportamiento de los pulmones más el tórax, las dos estructuras juntas. Entonces, fíjense la curva que voy a dibujar. Estas curvas tenían forma como más derecha, digamos. En cambio, la curva que yo voy a dibujar ahora tiene esta forma. Vamos a analizar también los 3 puntos que sí hacemos. Ahí está. ¿Ah? Entonces, fíjense, esta es la forma que tiene la curva de los pulmones más el tórax. Así que analicemos desde el principio. Vamos de vuelta. ¿Qué pasa si el profe les pregunta? Los pulmones y el tórax, juntos obviamente, ¿cómo se van a comportar cuando estén casi vacíos? Ustedes leen la palabra casi vacío y dicen, ah, casi vacío es con este volumen. Así que me fijo. Con este volumen, fíjense dónde está la curva verde que yo dibujé. Está de ese lado. Entonces, cuando los pulmones y el tórax están casi vacíos, fíjense que tienden a expandirse. ¿Qué quiere decir esto? Que gana el tórax gana al pulmón, podríamos decir, por eso se tiende a la expansión. ¿Tá? Porque fíjense, el pulmón cuando estaba solo tiene tendencia al colapso, pero bueno, cuando está junto con el tórax, fíjense, ambas estructuras tienden a la expansión, o sea, son distensibles. Es como que está predominando lo que está haciendo el tórax en este momento sobre el pulmón. Ahora, veamos qué pasa si el pulmón, si los pulmones y el tórax juntos están en reposo. ¿Qué significa esto? Con este volumen, o sea, con la capacidad residual funcional que era de 2 a 3 litros. Fíjense dónde está la curva. Está exactamente entre cero. ¿Qué quiere decir? Si nosotros analizamos el pulmón cuando estaba solo, tiende a colapsarse, tiene elasticidad. Si analizábamos el tórax en el mismo momento, tiende a expandirse, es decir, tiene distensibilidad. Así que al juntar las dos estructuras, que obviamente están pegadas por la pleura, fíjense lo que se logra. Esto es lo que se denomina equilibrio. Y creo que ustedes habrán escuchado que yo sin este gráfico ya hablé del tema. ¿Qué les había dicho yo? Que las pleuras se mantienen pegadas gracias a una presión negativa. Y eso permite que, dijimos que los pulmones tiren hacia adentro del tórax. ¿Por qué? Porque los pulmones solos tienden a colapsarse, o sea que tiran hacia adentro. El tórax solo tiende a expandirse, o sea que tira hacia afuera, porque es distensible. Así que, pero como ambas estructuras están adheridas entre sí mediante las pleuras, tórax tira hacia afuera, pulmón tira hacia adentro, y por lo tanto, en esta curva se logra un equilibrio. Ambas estructuras tirando en sentido opuesto, tórax distenderse, pulmones colapsarse. Como ambas estructuras tiran en sentido opuesto, la curva de ambas se mantiene en equilibrio. O sea, cuando los pulmones y el tórax están en reposo, no tienden ni a distenderse ni a colapsarse, sino que se logra un equilibrio, que es el que dice acá, justo en cero, en donde comienza la curva de presiones, ahí está esta curva de color verde. ¿Está? ¿Tenía otro nombre el equilibrio? No, no tenía otro nombre. ¿Está? Entonces, porque no hay ni distensibilidad ni elasticidad, simplemente se le llama equilibrio. ¿Está? Así que pulmones más tórax juntos, cuando están en reposo, están en equilibrio. ¿Qué significa eso? Que no tienden ni a distenderse, como hacía el tórax solo, ni a colapsarse, como hacían los pulmones solos. Ambas estructuras tiran en sentido opuesto porque tienen tendencias opuestas, y eso me permite que en esta curva haya un equilibrio. Ni colapso, ni distensión, ni elasticidad, ni distensibilidad. ¿Tá? Y por otro lado, vamos al último punto de la curva. ¿Qué pasa si los pulmones y el tórax, que me quedó muy gruesa la curva acá, qué pasa si los pulmones y el tórax están llenos de aire? Fíjense que la curva, miro acá,
pulmones y tórax llenos de aire sería con todos los 6 litros de aire en su interior, o sea, la capacidad pulmonar total. Así que, por lo tanto, la curva veo que está de este lado. ¿Qué significa? Que pulmones más tórax tienden a colapsarse cuando están demasiado llenos de aire. Entonces, cuando están casi vacíos, tienden a distenderse, o sea, predomina lo que hace el tórax. Cuando están demasiado llenos, tienden a colapsarse, o sea, predomina lo que hace el pulmón. Cuando están en reposo, equilibrio. Ni distensión ni colapso. Eso entonces es lo que estamos viendo acá. Habrán visto que es pregunta de examen. El profe ya va 2 veces que pone este gráfico y les marca, por ejemplo acá. Les dice, esto lo pone punto A, acá pone punto B, acá pone punto C, no sé, lo que él quiera. Él pone letras así, inventa y dice, en el punto B, ¿qué está ocurriendo? Uno mira y dice, punto B es acá, que imagínense que el profe marcó, ¿no? Punto B, claro, esta es la curva, usted analiza, ¿no? Dice, bueno, punto B, el profe me marcó acá. Esta es la curva, recuerdo que era la de tórax. Y el tórax, miro acá, el tórax está en reposo. Entonces, ¿qué hace el tórax en reposo? Claro, distensible. Eso es lo que tienen que marcar, por ejemplo, ¿no? Fíjense en las preguntas que les pasé, y hay 2 gráficos iguales así, él pone letras o números, qué sé yo, y les hace preguntas al respecto, dependiendo de la parte del gráfico que él quiera saber, ¿está? Entonces, repasemos lo que les dije recién de pulmones y tórax, y repasemos todo el tema junto en realidad, ¿está? Entonces, pulmones más tórax, ¿cómo se van a comportar? Cuando están casi vacíos, o sea, cuando solo tienen en su interior el volumen residual, tienden a distenderse, o sea, predomina la distensibilidad del tórax por sobre la elasticidad del pulmón. ¿Qué pasa cuando ambas estructuras están en reposo? En reposo significa que en su interior contienen la capacidad residual funcional. Ahí tienden al equilibrio, porque los pulmones solos eran elásticos, o sea que van a tirar hacia adentro del tórax, porque los pulmones se quieren colapsar. Pero el tórax, en ese mismo punto, solo era distensible, o sea que va a tirar hacia afuera de los pulmones, porque el tórax se quiere distender. Como ambas estructuras están tirando en sentido opuesto, no hay ni distensibilidad ni elasticidad, sino un punto de equilibrio. Y por último, ¿qué pasa con los pulmones y el tórax cuando están llenos de aire? Es decir, cuando tienen la capacidad pulmonar total en su interior. 6 litros de aire en su interior, tienden a colapsarse. ¿Por qué? Porque predomina la elasticidad de los pulmones, pero ambas estructuras en realidad tendrían a colapsarse en ese punto. Así que, ¿qué hice acá? Analicé pulmones solos, tórax solo en las 3 situaciones y ambas estructuras en las 3 situaciones. Y acá les puse otro gráfico, otra forma de decir lo mismo, pero de otro punto de vista. ¿Qué pasa con cada estructura cuando está vacía? O sea, es otra óptica para repasar lo mismo. Las estructuras vacías, o sea, con el volumen residual. Si hablo de pulmones, dijimos que tendían a colapsarse cuando estaban solos, o sea, tienen aumentada su elasticidad. El tórax, cuando estaba solo, dijimos que tendía a distenderse, a expandirse, o sea, tiene aumentada su distensibilidad. Y ambas estructuras, cuando están juntas, predomina lo que hizo el tórax, por lo tanto está aumentada la distensibilidad, o sea, tienden a expandirse. Si analizamos las 3 curvas en reposo, o sea, cuando estas estructuras tienen en su interior la capacidad residual funcional, vimos que los pulmones seguían teniendo tendencia al colapso, o sea, tienen aumentada su elasticidad. El tórax, dijimos que tiende a expandirse en ese punto, o sea, tiene aumentada su distensibilidad. Y ambas estructuras, como pueden ver, al tirar en sentidos opuestos, una es elástica, la otra distensible, cuando están juntas, logramos el equilibrio. El equilibrio solo se logra en reposo, ¿tá? Con la capacidad residual funcional. Y por último, ¿qué pasa con estas 3 curvas que yo les expliqué cuando están estas estructuras llenas de aire, o sea, con su capacidad pulmonar total? Los pulmones, fíjense, siguen siendo elásticos. Tienen tendencia al colapso, se aumenta su elasticidad. El tórax era la primera vez que tiene un poquito aumentada su elasticidad, y obviamente pulmones y tórax tienen aumentada su elasticidad, ¿está? No les quise poner la otra palabra para que no se confundan, ¿no es cierto? Pero si yo acá digo, por ejemplo, que está aumentada la elasticidad en los pulmones solo, está disminuida la distensibilidad, es lo mismo, ¿está?
Recuerden que eran opuestos, pero les quise poner las dos palabras porque se iba a armar un quilombo. Si yo puse acá elasticidad alta, ya saben que distensibilidad está baja, porque siempre son inversamente proporcionales. Si yo acá, tórax solo, puse aumentada su distensibilidad, es porque tienen disminuida su elasticidad, porque son inversamente proporcionales. ¿Tá? No les quise poner lo otro porque si no hice un quilombo de palabras. Memorícense una, y ya saben que si pusieron elasticidad alta, distensibilidad está baja. Si pusieron distensibilidad alta en esa estructura, elasticidad es la que está baja. ¿Tá? Como ustedes quieran. ¿Tá? Así que, o lo estudian así, cada estructura por separado, o en cada volumen, cómo se comporta cada estructura. ¿Está? Hasta ahí, quiero que miren algo, para que no se confundan. En este gráfico que yo les mostré, fíjense que hay dos curvas que son como más verticales, podríamos decir. En cambio, la curva de pulmón y tórax tiene forma de S. ¿Ven? Forma de curva sigmoide. Entonces, dos curvas son más o menos iguales y la del medio tiene forma de curva sigmoide. Les digo esto, esperen que hay un... Ahí está. Les digo esto porque ahora les voy a mostrar este gráfico. ¿Ven? ¿Ven que es muy parecido? Es los mismos datos de hace un rato, pero fíjense las curvas. Las tres son sigmoides. Así que como pueden ver, las tres curvas me están representando pulmones más tórax. O sea, es otro gráfico este. Ambas, o sea, las tres curvas que les voy a dibujar me representan pulmón y tórax juntos, porque eso se analiza en un paciente. ¿Cuál es la diferencia? Una de esas curvas del paciente sano, otra de esas curvas es un paciente con enfisema y otra de esas curvas es un paciente con fibrosis. El enfisema, ya vamos a repasar, pero ya lo dimos, que me aumenta la distensibilidad y la fibrosis me disminuye la distensibilidad. Entonces, por favor, vuelvo a mostrar. No se confundan este gráfico que tiene las tres curvas sigmoides, que vamos a ver enseguida, con este gráfico donde solo una curva es sigmoide, las otras no. Porque acá estoy analizando pulmones más tórax, que es la sigmoide, tórax por separado, pulmón por separado. En cambio acá es la curva sigmoidea la única que voy a estudiar, o sea, en un paciente tengo que analizar pulmón más tórax. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en ciertas patologías y cómo lo van a analizar ustedes para contestarle las preguntas al profe. Así que este es el próximo gráfico que vamos a hacer. Cómo se comportan los pulmones con el tórax, obviamente en una persona, no podemos analizar en un cadáver, frente a diferentes enfermedades que me afectan la distensibilidad. ¿Sí? Esperen que voy a buscar. Perfecto. Vamos a hacer entonces ese gráfico y vamos a estudiar algo de enfisema, ya sabían, algo de fibrosis, ya sabían, algo de asma, ya sabían. ¿Sí? Vamos a estudiar un poquito mejor. Entonces, este es el gráfico que vimos recién, ¿no es cierto? Tórax solo, pulmón solo, pulmones más tórax, solo una de las curvas era sigmoide. Fíjense lo que hice ahora. Tengo lo mismo que marcamos hace un rato, ¿ven? Todos los volúmenes, todas las presiones. Entonces, la estructura es la misma, las curvas que voy a dibujar son diferentes, entonces. Vamos de vuelta, fíjense que acá tengo, otra vez, el volumen residual, o sea, pulmones más tórax casi vacíos, pulmones más tórax cuando están en reposo, pulmones más tórax cuando están en su capacidad pulmonar total. La curva que yo les terminé de dibujar hace un rato fue la siguiente. Les voy a marcar lo que ustedes ya saben, lo normal. La curva que les marqué era más o menos así. ¿Está? Esto es lo que hicimos hace un ratito, ¿ven? Esta curva entonces, que yo les marqué acá, es la misma, ¿dónde la dejé? ¿Ven? Es esta. ¿Ven? Es esta que dibujé recién, ¿está? Eso es lo que ustedes ya saben, ¿está? Es esta misma curva. Es decir, pulmones más tórax, normal, paciente sano. Entonces, repasemos lo que les dije hace un rato. Cuando estas estructuras están casi vacías, o sea, con el volumen residual, tienden a expandirse, a distenderse. ¿Está? Cuando estas estructuras están llenas de aire,
tienden a colapsarse, o sea, tienen aumentada su elasticidad. En cambio, ambas estructuras, cuando están en reposo, o sea, con su capacidad residual funcional, tienden al equilibrio. ¿Está? El equilibrio era este punto, ¿ven? No hay ni elasticidad ni distensibilidad, simplemente equilibrio. Bueno, hasta ahí es lo que ustedes ya saben, es lo normal en una persona, ¿no es cierto? Pulmones más tórax, cómo se comportan en cada situación. ¿Qué es lo que voy a dibujar ahora? Voy a dibujar dos curvas más. Una explicando qué pasa si aumenta la distensibilidad en pulmones y tórax juntos, como siempre. Otra curva que voy a hacer es qué pasa si disminuye la distensibilidad en los pulmones más el tórax. Les dibujo las curvas y les voy a mostrar qué parte de la curva tiene que mirar para darse cuenta. ¿Ah? Entonces, tienen que hacer las curvas exactamente igual a esta, pero una para arriba y la otra más abajo. Y ahí les explico cuál es aumento y cuál es disminución. ¿Está? Entonces, una de las curvas que voy a dibujar es más o menos así. Igual que la otra, pero todo más arriba. La otra curva que voy a dibujar es igual que la otra, pero más abajo. Entonces, vamos por el principio. ¿Cómo me doy cuenta en cuál los pulmones están más distensibles y en cuál menos? Fíjense en la cantidad de aire que tiene el pulmón total. Miren acá, esto era lo normal. Fíjense acá, el pulmón está demasiado lleno, más que lo normal. Pensemos, ¿qué indica eso? Atrapamiento aéreo. Atrapamiento aéreo significa aumento de distensibilidad. Entonces, esta curva, esta parte, si ustedes miran, no necesitan mirar el resto. Esta parte, si ustedes miran, se dan cuenta. Este es el pulmón cuando está lleno, normal, ¿no es cierto? Pulmón y tórax. Fíjense esta estructura, estas dos estructuras, pulmón y tórax, tienen mucho más que 6 litros. ¿Qué me está indicando? Una situación donde aumentaba la capacidad pulmonar total. Ah, claro, patrón obstructivo en espirometría, atrapamiento aéreo, ¿ven? Mucho más aire que lo normal, en pulmones y tórax, obviamente. Miren este otro lado, 6 litros es lo normal de capacidad pulmonar. Fíjense lo que tiene este paciente. Tiene mucho menos aire en su interior que lo normal. ¿Qué significa esto? Que no entró mucho aire. ¿Por qué? Porque seguramente hay alguna restricción. El tórax por algún motivo está rígido. Estoy hablando de patrón restrictivo en la espirometría. Había un problema para la entrada de aire, por eso la capacidad pulmonar total está baja. Entonces, como pueden ver, la curva violeta me está hablando de aumento de distensibilidad. No miren acá, porque ustedes dicen, pero acá significa colapso. No, quiero que miren el volumen, no miren que estoy del lado del colapso, sí, obvio que eso ya lo estudiamos. Miren el volumen. Este pulmón y este tórax tienen más aire que lo normal. ¿Ah? O sea, está aumentada la distensibilidad, por eso tiene más aire. ¿Ah? Tiene más aire que lo normal. Les pregunto, ¿qué patología me producía eso? Que aumente la capacidad pulmonar total, que el aire esté mucho más, que el pulmón esté mucho más insuflado. ¿Qué patologías generaban atrapamiento aéreo? Como pueden recordar, aumento de distensibilidad o en la espirometría, atrapamiento aéreo, patrón obstructivo. Perfecto, Thais me dice asma o enfisema. Así que, enfisema o asma son dos ejemplos de patologías que me aumentan la distensibilidad. No miren que estamos del lado de las fuerzas de colapso, obviamente, miren el volumen. Hay atrapamiento aéreo, esto tiene más aire que lo habitual. ¿Ah? Más distensibilidad o menor elasticidad, depende cómo lo vayamos a estudiar enseguida. Por otro lado, tenemos la curva de color celeste, en donde los pulmones más el tórax tienen menos de 6 litros de aire en su interior. Por lo tanto, si no pudo entrar tanto aire es porque no se pudieron distender tanto los pulmones y el tórax. Por algún problema o que hay en los pulmones o que hay en el tórax. Lo más común que el profe les va a tomar es fibrosis pulmonar. Pero recuerden, puede ser fibrosis, puede ser síndrome de estrés respiratorio del recién nacido, puede ser una parálisis muscular, osteocondritis, tórax inestable, todas las causas que dimos de patrón restrictivo en la espirometría. También lo van a ver en este gráfico. ¿Está? Así que, empecemos por el principio. Ustedes ya saben, esto es lo normal, esto es aumento de distensibilidad, lo pongo acá para que no se olviden,
Esto es normal. Esto es disminución de distensibilidad. Empecemos a estudiar, obviamente, las enfermedades que me producen esto. Repasemos espirometría, ya que estamos, y veamos qué más podemos mirar en el gráfico aparte de esta zona, que es la que a ustedes les va a ayudar. El profe pregunta otras cosas de por acá. Ya les muestro. Entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a comenzar. Acá tenemos las tres curvas, pulmón más tórax, que es lo normal. Acá en color rojo está el enfisema pulmonar, por ejemplo, que es donde está aumentada la distensibilidad. Puede ser asma, recuerden también. Y tenemos la fibrosis pulmonar, que es lo que más el profe pregunta, que es cuando está disminuida la distensibilidad. Pero pueden aparecer otras patologías que ya estuvimos nombrando. Así que, enfisema y fibrosis es lo que al profe más le gusta preguntar en estos gráficos. Hablemos entonces del enfisema pulmonar. Algo ya conocen, pero vamos a agregar más cosas. El enfisema pulmonar, entonces, vamos a decir que es una entidad clínica que forma parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, de la EPOC. ¿Cómo podemos definir al enfisema pulmonar? Vamos a decir que es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la destrucción de los tabiques alveolares y el aumento de la secreción de moco. La causa de esto, creo que ustedes ya lo sabían porque lo estuvieron diciendo cuando repasamos espirometría, me dijeron que era el tabaquismo. ¿Qué es lo que va a provocar el cigarrillo cuando una persona fuma? El humo del cigarrillo, cuando el paciente lo inhala y va hacia los pulmones, me va a estimular a las células caliciformes que tiene el epitelio respiratorio. Recuerden que el epitelio respiratorio tiene epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Así que estas células caliciformes, al estimularse empieza a secretarse mucho moco. Por otro lado, el humo del cigarrillo estimula a los macrófagos alveolares y a los neutrófilos que están en la zona para que se desencadene un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio me destruye tabiques alveolares. Bueno, acá les hago un dibujito, ya les había comentado el otro día, pero para que vean, ¿qué es lo que tienen dibujado acá? Tienen dibujado dos alveolos, ¿ven? Acá tenemos la luz de un alveolo y acá la luz del otro alveolo. Como pueden ver, hay una pared que está separando ambos alveolos. A ver, cambio de color. Esto sería el tabique alveolar, ¿ven? Es la pared que comparten dos alveolos. Lo mismo cuando decimos el tabique de una pared de una casa, el tabique sería la separación, que puede estar hecho de material, de machimbre, lo que sea. Bueno, acá fíjense, la pared que me separa dos alveolos se llama tabique. ¿Está? ¿Qué es lo que va a hacer esta enfermedad inflamatoria? Fíjense que me destruye esos tabiques. Y en el enfisema tenemos algo así. ¿Está? Parecería que los alveolos quedan más grandes, ¿no? Pero yo quiero que vean lo que pasó. No solo destruí neumonocitos tipo 2, cuando yo destruí este tabique, fíjense, destruí neumonocitos tipo 1, perdón. Entonces, piensen que cuando hablemos de ley de Fick, de la difusión, y hablemos de hematosis, este pulmón va a poder hacer menos hematosis. ¿Por qué? Porque destruí neumonocitos, que son los que van a hacer el intercambio de gases. Segundo, fíjense, en el tabique también hay fibras elásticas, así que al producirse este proceso inflamatorio, se destruyen fibras elásticas también, y ahí está el problema. A ver. El cigarrillo produce disfunción endotelial, por eso aparece el proceso inflamatorio. Recuerden que destrucción endotelial implicaría vasos sanguíneos. Acá estamos en el alveolo, ¿está? Básicamente los neutrófilos que están en el tejido conectivo, los macrófagos que están en el alveolo son los que van a activar el proceso inflamatorio, ¿está? Obvio, el cigarrillo produce disfunción endotelial, pero recordad que endotelio es vaso sanguíneo, ¿está? Si hablamos de vaso sanguíneo también lo produce, ¿está? Sí. Es verdad. O sea, por eso el cigarrillo afecta a muchas partes del cuerpo, en realidad. ¿Está? Entonces, me dice, quedan más permeables los vasos sanguíneos permitiendo el pasaje. Recuerden que los neutrófilos no están solamente en sangre, los neutrófilos están en los tejidos conectivos también. Los basófilos también tenemos en tejido conectivo sin necesidad de que vengan de la sangre. Entonces, el pulmón tiene células que no se activan, obviamente,
porque no había nada que provoque la degranulación de neutrófilos, de basófilos y desencadene el proceso inflamatorio. Los neutrófilos y los macrófagos no necesitan venir de la sangre, porque todo tejido conectivo tiene esas células, ¿está? Simplemente que acá se activan. ¿Podrían venir de la sangre también? Claro, obviamente, pero no necesariamente en este caso, ¿está? Ya están en el pulmón en cantidades normales, no se activan, no me producen proceso inflamatorio. Ahora, con el cigarrillo sí se complica la cosa, ¿está? De nada, pero sí, con el tiempo, si hay mucho proceso inflamatorio, sí, podrían, como ya estudiamos en glóbulos blancos, podrían empezar a llegar después con el tiempo mucho más células inflamatorias, ¿está? Fíjense lo que pasó acá. Cuando yo destruí el tabique alveolar, destruí neumonocitos tipo 1, que me van a servir para hacer hematosis. Al destruirlos, vamos a ver en hematosis que una de las causas de que disminuya la hematosis es el enfisema, porque me destruye células del alveolo. Pero si se fijan, acá yo les dibujé en color rojo que el alveolo está rodeado por fibras elásticas, que son las que hacen el retroceso elástico pulmonar. Entonces, si el cigarrillo, si esta enfermedad me destruye fibras elásticas, estoy diciendo que disminuye la elasticidad del pulmón. Elasticidad era esto, ¿no es cierto? Entonces, si al haber menos fibra elástica disminuye la elasticidad, significa que aumenta la distensibilidad. Como el pulmón entonces tiene menos fibras elásticas, le cuesta a los alveolos colapsarse. Entonces, ¿qué empieza a pasar con el aire? Queda atrapado en el pulmón. Hay atrapamiento aéreo. Con el tiempo, el atrapamiento aéreo empieza a provocar aumento de la capacidad pulmonar total, ¿ya? Vamos a mirar el gráfico que les mostré para que vean que todo lo que les dije está ahí. Entonces, fíjense, al destruirse las fibras elásticas, empieza a quedar acumulado aire en los pulmones con los años. El aire que empieza a acumularse es el que no se va a poder sacar de los pulmones con la ventilación. Dicho de otra manera, el volumen residual es el que con los años empieza a aumentar, porque es aire que no lo vamos a poder sacar, ¿cierto? Aire sí, pero con los años cada vez más, miren acá. Este es el volumen residual normal que nosotros tenemos. Fíjense en el paciente con enfisema, por ejemplo, ¿ven? Aumenta el volumen residual con respecto a lo normal. Y eso me provoca el aumento de la capacidad pulmonar total, dice el libro. A ver, ¿es cierto? Miremos, esta es la capacidad pulmonar total de los pulmones y el tórax. Esta es ahora. Entonces, al aumentar el volumen residual, porque hay atrapamiento aéreo, esto provoca aumento de la capacidad pulmonar total. ¿Ven? Hay atrapamiento aéreo. Y otra cosa podemos mirar en el gráfico, el punto de equilibrio. Fíjense, el punto de equilibrio normal, que era este punto, de los pulmones y el tórax, se producía con una capacidad residual funcional normal. Fíjense el punto de equilibrio en el enfisema. Este punto, donde no hay ni distensibilidad ni elasticidad. En el enfisema, o en el asma también, que ya vamos a estudiar, el punto de equilibrio entre pulmones y tórax se logra con una capacidad residual funcional mayor a lo habitual, dice el libro. ¿Sí? Acá está el equilibrio normal, que se logra con una capacidad residual funcional, dijimos, de 2,3 litros. En el enfisema, todo está más alto. Hay atrapamiento aéreo por falta de elasticidad, aumenta el volumen residual. El punto de equilibrio entre pulmón y tórax, donde no había ni distensión ni colapso, se logra con una capacidad residual funcional mayor a esta, que era lo normal, mucho más alta. Y también la capacidad pulmonar total es más alta que lo habitual. Todo es más alto en la curva. Fíjense que lo que les dije es lo que dicen los libros, y lo están viendo acá en el gráfico, ¿está? Así que vamos a leer y van a ver que encontramos eso. De paso repasamos espirometría, que es la parte linda, porque ya la saben, ¿no? Entonces, fíjense. Recuerden, al haber pocas fibras elásticas, disminuye la elasticidad, y como elasticidad y distensibilidad son opuestos, aumenta la distensibilidad, y eso es lo que me provoca el atrapamiento aéreo. A los alveolos les cuesta colapsarse, por eso se empieza a acumular el aire dentro de los pulmones. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el gráfico de distensibilidad? Es lo que les mostré recién. La capacidad pulmonar total está aumentada, a expensas del volumen residual aumentado. Vuelvo a repetir lo que dice ahí.
Capacidad pulmonar total, ven acá, más alta que lo habitual. Volumen residual más alto que lo normal. Eso es lo que dice. Al haber atrapamiento aéreo aumenta el volumen residual. Como el volumen residual es uno de los volúmenes que forma parte de la capacidad pulmonar total, la capacidad pulmonar total aumenta, que es la partecita que vemos acá. ¿Qué otra cosa dice? Que el punto de equilibrio, que está acá, entre pulmones y tórax, se logra con una capacidad residual funcional mayor a lo habitual. O sea, necesito más aire en los pulmones para lograr el equilibrio. O sea, hay más aire en todos los puntos del gráfico que ustedes miren. Realmente hay atrapamiento aéreo, ¿no? Acá está la otra cosa, el otro dato que dice, ¿no es cierto? El punto de equilibrio, donde no hay ni colapso ni distensibilidad, entre los pulmones y el tórax, se logra por encima de la capacidad residual funcional normal. Lo normal era 2.300 mililitros. Por encima de ese volumen recién se puede lograr el equilibrio. Como dijimos, esta es la parte que ya estudiamos en espirometría. El enfisema, entonces, se caracteriza por el atrapamiento aéreo, que significa que se altera principalmente la expiración. Normalmente, en una ventilación normal, recuerden que la expiración tenía que durar 3 segundos. Bueno, acá está alargada, está muy alargada porque al paciente le cuesta sacar aire de los pulmones. Si repasamos lo que vimos en espirometría, el patrón que encontrábamos era obstructivo, es decir, el volumen expiratorio forzado, ¿me están escuchando ahí? Porque me apareció el cartelito, el cartel de conexión inestable. ¿Sí? Ah, buenísimo, perfecto. Pregunto por las dudas. ¿Sí? Ah, buenísimo. Entonces, repasemos lo que hablamos en espirometría. El enfisema, recuerden que en espirometría me va a dar un patrón obstructivo. ¿Qué quería decir esto? Que el BEF1 iba a estar bajo. Es decir, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está bajo, pero el paciente al usar sus músculos accesorios logra expulsar durante toda la espirometría una capacidad vital forzada normal. Después, el cociente entre el BEF1 y la capacidad vital forzada estaba bajo, y el FEF 25-75, que era el flujo aéreo, el flujo expiratorio medio, que era en la mitad más o menos de la espirometría, está disminuido. O sea, la velocidad con la que sale el aire también suele estar un poco más baja. Les recuerdo solo para repasar, el valor normal del BEF1 era mayor al 80% del valor teórico. El valor normal de la capacidad vital forzada era mayor al 75% del valor teórico. El valor normal del cociente BEF1-CBF era mayor al 75% del valor teórico. Y si quieren poner acá, yo ahora estoy recordando que no les di el valor normal del FEF. El valor normal del FEF es mayor al 60%. No les va a preguntar el profe, pero les digo por las dudas. El valor del FEF 25-75 es mayor al 60% del teórico. No importa igual, pero por las dudas, que ahora que estoy recordando no les dije en espirometría. Pregunta de examen. Pregunta de examen. El profe ya lo preguntó varias veces. ¿Ustedes pueden saber lo mal que está el paciente? ¿Por qué? Porque cuanto más bajo el BEF1, significa que más grave está el enfisema del paciente. ¿De qué manera? Esto está en el práctico de fisio también, así que está bueno. A ver. La capacidad vital forzada, ¿por qué era normal? Porque solo en el primer segundo al paciente le cuesta expulsar el aire, pero el resto del tiempo, al hacer fuerza con sus músculos accesorios, logra generar la fuerza suficiente para expulsar todo el aire en los 6 segundos que dura la espirometría. Le cuesta iniciar la expiración. ¿Por qué? Porque a los pulmones le cuesta colapsarse al inicio, pero después logra expulsar el aire en toda la espirometría. ¿Está? A ver... Perfecto. ¿Cómo me doy cuenta que el paciente está empeorando? Porque el BEF1 cada vez está más bajo. Entonces, de acuerdo al porcentaje de BEF1 que tenga el paciente, ustedes van a poder hacer el pronóstico de la enfermedad. Van a poder clasificar al EPOC o el enfisema como leve, moderado, grave y muy grave. Y de acuerdo a eso, el tratamiento que le van a dar al paciente. ¿Está? Entonces, fíjense, dijimos que el valor normal del BEF1 era mayor al 80% del valor teórico. Si el paciente tiene de 80 a 65%,
decimos que es leve. ¿Tá? Perdón, borren acá. No menor a 80. Entonces, mayor a 80 es normal. ¿Tá? El BEF1 está bajo en el patrón obstructivo. Si el paciente tiene entre 80 hasta 65% de BEF1, significa que el enfisema o el EPOC es leve. Debajo de 65 hasta 40, sigo bajando, el EPOC es moderado. Menor a 40 y sigo bajando hasta 30% del valor teórico, el EPOC es grave. Y por debajo del 30% de BEF1, el EPOC es muy grave. Así que voy bajando. De 80 a 65, leve. De 64 sería a 40, moderado. De 39 a 30, grave. Y menor a 30, muy grave. ¿Está? Eso es lo que estamos diciendo. Por favor, borren el signo menos acá, porque no es menor a 80, es desde 80. ¿Tá? Acuérdense, mayor a 80 es normal el BEF1, de 80 para abajo está bajo. Cuanto más baje el BEF1, peor está el paciente, ¿ven? ¿Ah? Eso el profe lo ha preguntado, decía, el paciente tiene un BEF1 del tanto por ciento. ¿Cómo clasifica? Patrón obstructivo leve, patrón restrictivo moderado, patrón mixto muy grave, y así. ¿Ah? Entonces, aparte de decir que es obstructivo, que me doy cuenta, como ven acá, mirando la espirometría, puedo saber cuán grave está el paciente. ¿Ah? Solo de acuerdo al BEF1, como ven acá. Menor a 65 es bien el valor. ¿Qué valor sería bien? Si me podés formular... sí, solo, exacto, sí, solo 80% arreglen, porque yo puse acá menos de 80, y recuerden que de 80 para abajo ya está abajo. ¿Ah? El valor normal de BEF1 es mayor, tengan cuidado porque el profe a veces eso ahí le erran en el examen. Mayor al 80% es normal. ¿Qué pasa si el profe pone 80? Está bajo ya. Mayor a 80 es normal. De 80 para abajo es bajo. Y acá yo me equivoqué justamente, por eso les aclaro. Está, a ver. Siempre que tengan el BEF1 de 81 para arriba, está normal. De 80 para abajo, ya está bajo. Entonces acá, en vez de menor a 80, que es lo que yo me equivoqué, es de 80, porque si no le voy a hacer confundir. Ahí está. De 80 para abajo, está bajo. Cuanto más vaya bajando, peor se pone la cosa. De 80 hasta 65, patrón obstructivo leve. De 64, o sea, de menor de 65 hasta 40, moderado. Menos de 40 hasta 30, grave. Y menor del 30%, muy grave. A ver. Perfecto, entonces. Ruth, ¿qué querés que repita? ¿Lo que dije recién? ¿Eso era justo o era otra cosa? Perfecto. Buenísimo, entonces. Justito dije. Perfecto. A ver. Perdón. Así que corrijan eso, en vez de menos de 80 a 65, 64 si quieren poner a 40, o menos de 65 a 40, menos de 40 a 30 y menos de 30, bueno. Ya van a ver en el próximo año, en quinto, sobre todo, el tratamiento, dependiendo de la gravedad, el tratamiento que le van a realizar al paciente. ¿Está? Me pierde el porcentaje. ¿Por qué? ¿Por qué te pierde el porcentaje? ¿Qué parte es la que no estás entendiendo? Decime y lo volvemos a explicar. Obviamente, el porcentaje lo dicen de 65 a 80, de 40 a 65. Yo lo digo al revés porque voy bajando y me doy cuenta que está empeorando el paciente. Obviamente que no lo van a decir así al profe. Ustedes le tienen que decir, profe, si el BEF1 está entre el 65 y el 80% es leve. Entre el 40 al 60 a menos del 65, moderado. Del 30 a menos del 40% grave y menos del 30 muy grave. Yo lo voy diciendo al revés porque a medida que baja el BEF, el paciente se pone más grave. ¿tá? Por eso lo digo al revés, porque yo voy empeorando al paciente. Pero ustedes no lo digan así, díganlo como quieran, digamos. Pero el tema es que le expliquen al profe. A ver. Sí, eso. Ustedes dicen, profe, si es del 65 al 80, es leve, pero piensen que si se lo memorizan así es más difícil. En cambio, si ustedes le dicen, profe, si el BEF va bajando, el paciente se peora. Por debajo de 80, perdón, desde 80, si baja hasta 65 es leve. Si sigue bajando por debajo de 65, sigue bajando hasta 40, empeora, moderado. Debajo de 40, si sigue bajando hasta 30, grave.
Y si sigue bajando por debajo de 30, muy grave. Fíjense que si lo estudian así, no necesitan memorizar, porque inmediatamente se van acordando que cuanto más va bajando el BEF, va empeorando el paciente. En cambio, si se lo memorizan en orden, 65 menos 80, 40, es memoria, y no se van a acordar, algunos se van a olvidar. ¿Tá? Por eso yo les expliqué así, para que no se lo memoricen, lo vayan razonando y vayan recordando lo que dijeron hace un rato. Bueno, más bajo que eso, el paciente está peor, y así, hasta que llegan a menor al 30%. ¿tá? Algunos casitos clínicos que les tomó el profe tenían esto, y él les preguntaba si era leve, moderado, grave o muy grave, y esto también está en el práctico, por eso les doy. ¿Está? A ver, perfecto. Repasamos espirometría y le agregué esta información nueva. Si les toca un caso clínico, entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que va a tener el paciente? Uno de los síntomas que va a tener es la disnea. Recuerden que es la sensación consciente de falta de aire. Va a tener utilización de músculos accesorios en reposo. Recuerden, ¿qué significa utilización de músculos accesorios en reposo? Significa que el paciente tiene dificultad respiratoria. Porque como ustedes me ven ahora, ustedes no ven, yo estoy en reposo, pero ustedes no ven que yo estoy haciendo... Si estoy en reposo hace más de 30 minutos, no tengo que usar los músculos inspiratorios ni expiratorios accesorios, solamente el diafragma. Ahora, ustedes lo ven al paciente sentado, y el paciente está haciendo esto, claro, significa que tiene dificultad para respirar, porque en reposo no debería hacerlo. ¿Qué otra cosa pueden llegar a encontrar en el paciente? Pueden llegar a encontrar tiraje. ¿Qué significa tiraje? Depresión de la región supraclavicular y los espacios intercostales. Cada vez que el paciente respira, ven cómo se hunde. ¿Por qué? Porque el paciente está tratando de generar mucha presión dentro de los pulmones para poder expulsar el aire. Como los pulmones tienen pocas fibras elásticas, el paciente tiene que hacer fuerza extra para suplantar esas fibras elásticas que faltan, tiene que hacer como más fuerza con los músculos accesorios para poder expulsar el aire. El paciente tiene aleteo nasal, ¿se acuerdan? Voy a mostrarles para que lo vean. Dilatación de las fosas nasales. Fíjense. ¿Ven cómo? Es como cuando uno está enojado. Se dilatan y se cierran, se abren y se cierran. ¿Qué? Fíjense, ahora yo estoy respirando, ¿ven? Pero no se nota que mis fosas se dilatan, porque estoy en una ventilación normal. Ahora, si el paciente está con dificultad respiratoria, van a ver cómo se dilatan y se cierran las fosas nasales para tratar de expulsar todo ese aire. Otra de las cosas que el paciente va a tener es la forma del tórax. La forma del tórax se denomina tórax en tonel. ¿Saben qué es el tonel? El tonel es un barril. No sé si alguna vez vieron el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho vivía en un barril, lo mismo un barril de petróleo. Bueno, eso es un barril, ven que es bien como ancho. Tiene casi el mismo ancho en todas sus partes, digamos. Bueno, sí, el Chavo del Ocho vive en un barril, bueno, o barril de petróleo de última, no sé. ¿Ah? Entonces, tórax en tonel, tórax en barril o en pecho de paloma es lo mismo. ¿Qué significa que el paciente tiene tórax en tonel? Tiene un aumento del diámetro antero-posterior del tórax. Ustedes recuerden, el tórax suele ser más largo y un poco menos en ancho, pero en espesor, o sea, de adelante hacia atrás, entonces tiene un cierto ancho, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a ver caminando al paciente? Y van a pensar que es raro. Como el paciente tiene pecho de paloma, parece que camina así. No es que el paciente está sacando pecho y quiere caminar altivo, no. Realmente el atrapamiento aéreo aumenta en sentido antero-posterior del tórax. Entonces, cuando lo vean caminar al paciente, parece que está sacando pecho, que camina así como, no, realmente tiene aumentado el diámetro antero-posterior del tórax, por eso es pecho de paloma, así se le llama, ¿está? No es lo mismo que como un tincho, dice Flor, exacto. Bueno, algo así. Sí, no vamos a decir que es un tincho en Argentina, pero sí. No porque alguien se nos va a ofender a alguien y va a salir del grupo, no sé quién es, rugby por acá. Sí, una persona que está, ¿vieron esos que van al gimnasio y están retrabados, que caminan todo? Bueno, el paciente realmente no se está haciendo el agrandado ni está trabado, no. Realmente tiene aumentado el sentido antero-posterior del tórax, porque hay mucho atrapamiento aéreo. Esto ustedes lo pueden notar también en una radiografía. Si ustedes al paciente en una radiografía
La radiografía, ya van a estudiar en quinto año, se hace de frente y de perfil. ¿Ah? De frente y de costado se le realiza al paciente. Si miramos el perfil de la radiografía, vamos a ver que está muy ancho el tórax, que hay mucho aire acumulado. ¿Ah? No les va a tocar una radiografía, pero si quieren cuéntenle al profe esto y le va a re gustar. ¿Ah? ¿Qué van a ver en la radiografía de tórax? No es muy difícil acordarse porque aumento del diámetro anterior y posterior del tórax. La radiografía del perfil del costado del paciente se ve que está muy ancho el tórax. Como hay mucho atrapamiento aéreo, el diafragma, en vez de tener esa curva que hace, está más plano, más aplanado. ¿Está? Aplanamiento del diafragma. Aumento del diámetro de los espacios intercostales. Entonces, imagínense, piensen, mucho aire. ¿Qué le pasa al tórax? Aumenta el sentido antero-posterior, aumenta el sentido vertical, por eso me aplana, me baja un poco el diafragma. Aumentan los espacios entre la costilla de tanto aire que tiene el paciente. Y horizontalización costal. ¿Cuándo se producía la horizontalización costal? ¿Se acuerdan que es cuando el paciente inspiraba? ¿Se elevaban las costillas? Bueno, el paciente incluso en reposo parece como que estuviera inspirando. O sea, porque está como con mucho aire el tórax. Y así está en reposo. Imagínense cuando tiene que inspirar y después expirar. Es un quilombo. ¿Está? Así que no les voy a mostrar la radiografía, porque eso simplemente con estudio uno se da cuenta que el diafragma está más plano. Pero bueno, si le cuentan al profe le va a encantar en el oral, porque eso a él le gusta que él relacionen las cosas. ¿No? Piensen, tiene mucho aire el pulmón. Aumenta en diámetro anteroposterior, aumenta en diámetro vertical, por eso me aplana el diafragma, aumenta el espacio entre las costillas de tanto aire que tiene el paciente. Las costillas es como si estuviera inspirando, las costillas se elevan y quedan horizontales. La verdad que es muy interesante. ¿Vieron la trama pulmonar que yo les mostré ayer en neumotórax? ¿Vieron que se veían bien los vasitos? Bueno, de tanto aire que tiene el paciente, no se ve bien la trama, se ve pero no tanto, ¿tá? De tanto aire. Recuerden que el aire, los rayos de la radiografía no traspasan bien el aire, entonces por eso se ve oscuro. Así que el pulmón del paciente se ve un poco más oscuro que lo habitual, de tanto aire que tiene acumulado, ¿no? Interesante. De la radiografía del neumotórax les mostré porque era re obvio cómo se colapsó el pulmón del paciente. Esto es más mirar ciertas cuestiones más finas, pero bueno, no importa. ¿Ah? Perfecto, entonces. Les pregunto, vamos a ir a nuestro gráfico de vuelta. Generalmente, el profe les suele pedir enfisema. Una vez, en los libros, fíjense en el Constanzo, en cualquier libro, dice enfisema. Recuerden, el profe, si no les pregunta enfisema, les puede preguntar, dice, les muestra este gráfico y les dice, ¿cuál de los gráficos representa asma? Enfisema y asma me producen la misma curva y el mismo patrón en la espirometría. Enseguida vamos a hablar de asma, ¿tá? Pero en los libros les vuelvo a repetir, esto figura como enfisema nada más, y esto como fibrosis, que son las dos patologías que aparecen en todos lados. Si no está enfisema, es asma. Si no está fibrosis, es cualquiera de las otras patologías que vimos, como parálisis muscular, por ejemplo, osteocondritis. Entonces, esto es lo que ya estudiamos, ¿ah? Es decir, aumento de la distensibilidad de pulmones y tórax. Vamos a ir al otro lado ahora, la curva azul, que es disminución de la distensibilidad. ¿Cómo me doy cuenta rápido que está disminuida la distensibilidad? Fíjense, esta es la cantidad de aire que tienen los pulmones y el tórax normalmente. Fíjense la curva que tengo ahora, ¿ven? Menos aire tenemos en los pulmones y el tórax. ¿Qué significa esto? Que los pulmones por algún motivo no se llenaron bien. Seguramente porque están más rígidos que lo habitual. Justamente eso es lo que ocurre en la fibrosis, pero puede ser por otras patologías. ¿Está? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que los pulmones tienen menos distensibilidad? Y porque tienen menos aire que lo normal. Tiene menos de 6 litros, ¿ven? Menos de 6 litros. ¿Qué otra cosa puedo mirar? ¿Cómo está el volumen residual en este tipo de patologías? Fíjense, también está más bajo que lo habitual. Otra cosa que tengo que mirar, ¿cómo está el punto de equilibrio en esta enfermedad que vamos a estudiar, que es la fibrosis pulmonar? Marquemos acá. Fíjense, el punto de equilibrio entre pulmones y tórax, o sea, cuando no había ni elasticidad ni distensibilidad, se logra con una capacidad residual funcional menor a 2,3 litros, menor a lo habitual.
Todo eso es lo que ustedes ven en el gráfico y que le tienen que explicar al profe. Ahora, cuando encuentren un gráfico así, miren esta parte de la curva. Si la curva está más baja que lo habitual, significa que el pulmón no se llenó tanto. Por eso tiene menos aire. Disminución de distensibilidad. Si ven que la curva es más alta que la normal, el pulmón está muy lleno de aire, claro. Se estiró mucho, aumento de distensibilidad. Así que analicemos esto que les dije ahora. Lo que tenemos que estudiar entonces es fibrosis pulmonar, que algo de espirometría ya lo vieron, pero bueno, vamos a agregar un par de cosas más. Entonces, perdón. Hablemos de la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar, vamos a decir que es una entidad clínica que forma parte, ojo, forma parte de las EPIC, no del EPOC. Son dos cosas diferentes. ¿Qué significa EPOC? Dijimos hoy en el enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué significa EPIC? Enfermedades pulmonares intersticiales crónicas. Porque vamos a ver que afecta a el colágeno que está en el estroma, o sea, en el intersticio pulmonar. No es lo mismo entonces EPOC, que es obstructivo, que aumenta distensibilidad, y EPIC, que es restrictivo, disminuye distensibilidad. El nombre es muy parecido, tengan cuidado. El enfisema es EPOC. La fibrosis, bueno, y en el EPOC hay dos enfermedades nomás, que es enfisema y bronquitis crónica, que la bronquitis no tiene nada que ver con el enfisema, pero bueno, no importa. Las EPIC son un montón, ya lo van a estudiar en los próximos años, ¿tá? Son muchas. ¿tá? Entonces, ¿qué es la fibrosis pulmonar si tenemos que definir? Es una enfermedad inflamatoria crónica también, que se caracteriza por el aumento de la síntesis de tejido conectivo intersticial. ¿Saben cuál es el problema? Que justamente las fibras que se sintetizan mucho son las de colágeno, no las elásticas. Si yo sintetizo mucho colágeno en un estroma, se va a volver muy rígido el estroma del pulmón. Entonces, ¿cuáles son las causas de fibrosis pulmonar? La principal causa es idiopática. ¿Qué significa eso? Que se desconoce la causa. Hay veces que el paciente, sin tener ningún factor de riesgo, tiene fibrosis pulmonar y no se sabe por qué. O sea, todavía no se descubrió todos los factores que hacen que una persona tenga fibrosis pulmonar. Pero hay otras causas menos comunes, que son las neumoconiosis. Como, no recuerdo si ayer, creo que Thais o quien había dicho, habló de, en el chat, no sé si recuerdan, enfermedades ocupacionales, ¿se acuerdan? Que no me acuerdo quién de ustedes ocupó ese término. Bueno, ¿qué son las neumoconiosis? Son las enfermedades pulmonares del trabajador. ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene fibrosis debido al trabajo que tiene. Vamos a ver cuáles son los trabajos que pueden provocar fibrosis. ¿Está? Ah, sí, Thais, perfecto. ¿Está? Thais les dijo enfermedades ocupacionales, son esas. Enfermedades que por el trabajo que el paciente tiene le provoca una enfermedad. En este caso son enfermedades pulmonares las que hablamos, por eso hablamos de neumoconiosis. ¿Está? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con pulmón. Por ejemplo, un paciente trabaja en una fábrica levantando bolsas de cemento y tiene una hernia años después, una hernia en la columna. Eso es una enfermedad ocupacional porque tanto levantar bolsas de cemento le salió una hernia. Bueno, ¿qué son las neumoconiosis? Son enfermedades ocupacionales pero pulmonares. ¿Está? No son de otro tipo. O sea, la palabra neumoconiosis, neumo viene de pulmón justamente. Pero sí, son enfermedades pulmonares ocupacionales, o sea, del trabajador. ¿Cuáles pueden ser estas neumoconiosis que me provocan fibrosis? Por ejemplo, tenemos la silicosis. La silicosis se produce por aspiración de sílice, o sea, de vidrio, polvo de vidrio. Esto puede ocurrir en pacientes que trabajan en fábricas de vidrio o en pacientes que trabajan en minas de sílice. Hoy en día, les comento, la silicosis antes era muy común. ¿Por qué? Porque antes, no sé si alguna vez vieron cómo se hace una botella de vidrio. A la botella de vidrio, bueno, el vidrio a partir de la arena se genera como una masilla, ¿no es cierto?, súper caliente, y se la va soplando, se le va colocando aire para que adquiera la forma que uno quiere, si quiere formar una botella. Bueno, antes los trabajadores tenían que soplar dentro de esa botella para que tenga la forma que tenía que tener. Por eso se les llamaba sopladores de botellas.
¿está? Hoy en día hay máquinas que le inyectan aire a esa masa caliente que es el vidrio para que adquiera la forma. Pero antes era el paciente, los individuos que tenían que soplar la botella para que se infle y adquiera la forma que yo quería. Por eso se decía que la silicosis la presentaban los sopladores de botellas, porque ese era su trabajo antes. Hoy en día lo hacen máquinas, así que es menos común ver la silicosis en las personas que trabajan en fábricas de botellas de vidrio. Pero en las minerías sí, es más común. Ruth dice, a mi papá le pasó que por trabajar en un lugar cerrado donde vivían fumando, él es fumador pasivo ahora. Exactamente. Por ejemplo, si tu papá fuera fumador, diríamos que el cigarrillo es el factor de riesgo por ser fumador. En el caso de tu viejo es una enfermedad ocupacional, digamos, porque en el ambiente donde él estaba le terminó afectando los pulmones. Yo, por ejemplo, soy una persona que nunca fumé, nunca en mi vida, no me gusta el cigarrillo, me molesta, ¿está? Pero toda mi familia, durante muchos años de mi infancia, fumaron mucho alrededor mío. Por suerte todavía no tengo nada, pero sí, yo muchos años de pequeña fui fumadora pasiva, porque me fumaban. Ahora, por suerte, solo uno de mis hermanos fuma. Pero antes fumaban mi mamá, mi papá, mis dos hermanos, así era. O, no sé si era por la moda, pero vieron que antes se fumaba hasta dentro del auto, uno iba manejando el auto y la gente fumaba. Hoy en día se respeta un poco más, pero sí, hay veces que por el lugar de trabajo donde uno está, o por ejemplo, yo tengo un familiar que trabaja en una fábrica de pegamento. Tantos años de trabajar en una fábrica de pegamento, él sufre ahora dolores de cabeza, cefaleas crónicas, porque el pegamento, ustedes saben que al inhalar mucho esos vapores, genera dolor de cabeza. Entonces él tiene ahora dolores de cabeza todo el tiempo prácticamente. No tiene nada que ver con pulmón, pero para que vean que todas esas son enfermedades ocupacionales. Perfecto. Otra neumoconiosis es la antracosis. La antracosis se produce por aspiración del polvo del carbón. Obviamente esto también ocurre en los mineros. Es bastante común las minas de carbón acá en Argentina. Y por último tenemos a la asbestosis. La asbestosis se produce por aspiración de asbesto. Antes era muy común el asbesto. ¿Por qué? Se usaba como aislante para los cables de alta tensión, se colocaba en los techos de las casas también. Hoy en día es muy raro ver esta enfermedad. ¿Por qué? Porque los cables ya vienen con otro tipo de aislante. Las casas antiguas únicamente que pueden tener asbesto, pero las casas nuevas ya no se utiliza asbesto en el techo de esas casas. Así que es una enfermedad muy rara de ver hoy en día, pero bueno, puede pasar. ¿Está? Entonces, en cualquiera de estos neumoconiosis, o si la causa es de manera idiopática, se genera un proceso inflamatorio en donde se estimulan mucho los fibroblastos, que son las células que sintetizan este tejido conectivo intersticial del estroma pulmonar. ¿Está? Quiero que miren algo, porque yo ya les mostré este dibujo. Bueno, supónganse, ¿se acuerdan lo que yo les dije acá? A ver, ¿se acuerdan cuando hablamos de la trama pulmonar? Y yo les dije, si la trama pulmonar, o sea, si hay muchas fibras de colágeno, al principio de la inspiración le cuesta a los pulmones distenderse. Si la trama de colágeno, en cambio, está más separada o más fina, es más fácil la distensión de los pulmones durante la mitad de la inspiración. Bueno, eso era lo normal. Yo quiero que piensen ahora que el paciente está peor que acá. Esto es lo normal al comienzo de la inspiración, la trama de fibras de colágeno. Bueno, este paciente tiene fibrosis, tiene mucho, el dibujo es una porquería, pero no importa, para que se imaginen, el estroma del pulmón tiene muchísimo más colágeno de lo que debería tener. Imagínense lo que le va a costar al aire, al inicio de la inspiración, distender este pulmón. Es casi medio que imposible. Así que el pulmón, al tener muchas fibras de colágeno, se vuelve muy rígido. Aumenta la trama de fibras de colágeno, es muy gruesa, el pulmón se vuelve muy rígido. Dicho de otra manera, casi no se distiende cuando quiere entrar el aire, o sea, está disminuida la distensibilidad. O lo que es lo mismo, está aumentada la elasticidad. Cuando quiere entrar el aire, al pulmón le cuesta mucho estirarse, porque está demasiado rígido. Ese es el problema.
Por lo tanto, lo que les mostré hace un rato es qué es lo que vamos a ver en el gráfico de distensibilidad. Vimos que la capacidad pulmonar total estaba muy disminuida. Eso me está indicando que por algún motivo entró poco aire a los pulmones. Otra cosa, el volumen residual también estaba más bajo que lo habitual. Y otra cosa, el punto de equilibrio entre pulmón y tórax, es decir, cuando no había ni colapsos ni distensión, se logra con una capacidad residual funcional menor a lo normal, o sea, con valores más bajos que 2,3 litros. ¿Está? ¿Qué es lo que ya estudiamos en espirometría? Y lo vamos a repasar. Una fibrosis pulmonar se caracteriza entonces por una disminución de la entrada de aire a los pulmones, porque los pulmones están muy rígidos. Entonces, vamos a ver que se alarga, que se altera principalmente la inspiración. Normalmente, dijimos que la inspiración en una ventilación normal tiene que durar unos 2 segundos. Bueno, acá va a estar muy alargada, va a durar mucho más de 2 segundos, porque el paciente tiene que hacer fuerza para que entre aire a los pulmones. ¿Qué es lo que íbamos a ver en la espirometría? Recuerden que íbamos a ver un patrón restrictivo en la espirometría, es decir, un BEF1 bajo, una capacidad vital funcional, una capacidad vital forzada baja, y el cociente entre el BEF1 y la CBF estaba normal. ¿Qué significaba esto? Como les dije anteriormente, a ver. Nicole pregunta si puedo saber el pronóstico de mi paciente con fibrosis. Con la espirometría no, a diferencia del EPOC que sí. No. En este caso no podemos saber con la espirometría el pronóstico, solamente hacer el diagnóstico. Esa es la diferencia. Entonces, uno dice, Ermi, pero si me estás diciendo que el paciente tiene problema en la entrada de aire, ¿cómo puede ser que el BEF1 está bajo? Si el BEF1 es el que se expulsa. Recuerden, si entró poco aire en los pulmones del paciente, lógicamente va a salir poco aire de los pulmones del paciente. Y va a salir poco aire en el primer segundo y a los 6 segundos. O sea, ya al haber poco aire dentro del pulmón, en ambos volúmenes que veo acá, va a salir poco aire. Por eso el BEF1 y la capacidad vital forzada están bajos. Y al hacer el cociente, ahí sí me da normal, porque uno afecta, ya dijimos, de manera directa, y el otro de manera inversamente proporcional a este cociente. Por eso me da normal. Y recuerden, el FEF 25-75 me puede dar normal o un poquito bajo, a diferencia del patrón obstructivo que me daba muy bajo. ¿Está? Perfecto, entonces. Puede ser, entonces repasemos por última vez, miremos esto que ven acá. Puede ser entonces que el profe les dé este gráfico, como ya ha pasado varias veces, o puede ser que les muestre un gráfico un poco más simple, pero que si miran esto van a ver que es lo mismo que dice acá, dice en este gráfico que lo van a encontrar en el práctico de fisio, ¿ven? Es el mismo gráfico, pero solo me muestra la parte, no la curva sigmoide, sino toda la parte de arriba que yo les mostré, ¿ven? Entonces, esta es otra forma de mirar un gráfico de distensibilidad, ¿ven? Acá tengo la parte positiva nada más de la presión transpulmonar, no lo negativo, y tengo el volumen de aire, como ya les mostré. Si recuerdan, es lo mismo que les mostré hace un rato, fíjense, con los mismos colores lo puse a propósito. Miren, es como que en ese gráfico que les muestro, a ver, esperen, acá, es como que está esta parte del gráfico, así, esto nomás, ¿ven? Esta parte, el resto no. Es lo mismo, entonces tengo, la curva del medio es la normal. Si yo veo que el volumen de aire en los pulmones es mayor, significa que está aumentada la distensibilidad. Así que es enfisema o asma puede ser. Si yo veo que la curva está más baja que lo normal, significa disminución de la distensibilidad, o sea, fibrosis, por ejemplo. O sea, esta partecita que les remarqué acá, fíjense que está como un gráfico diferente, parece, pero es lo mismo, ¿ven? Este gráfico incluso es más fácil todavía, ¿ven? Entonces, en este gráfico de distensibilidad, nuevamente tengo la presión transpulmonar y el volumen de aire. Fíjense, acá está el gráfico normal de pulmones más tórax, ¿no es cierto? Entra X cantidad de aire en los pulmones. ¿Qué pasa si el gráfico está, la curva está más arriba de lo habitual? Significa que el paciente tiene una enfermedad donde ingresa mucho más aire a los pulmones. Obviamente estamos hablando de enfisema y de asma, donde está aumentada la distensibilidad, hay atrapamiento aéreo. Si la curva está más baja que lo normal, significa que por alguna enfermedad
no hay tanto aire en los pulmones. Eso me habla de disminución de la distensibilidad, por ejemplo, fibrosis, parálisis muscular, osteocondritis, síndrome de estrés respiratorio del recién nacido, tórax inestable, todo lo que ya hemos charlado antes. ¿Está? Así que es un gráfico como parte del otro, más pequeño. También aparece en los libros, así que este es más fácil incluso de mirarlo que el otro, que tiene muchas cosas. Pero bueno, cualquiera de los dos está perfecto. El tema es que lo expliquen. ¿Ah? Entonces, como les dije, en el gráfico de disminución de la distensibilidad, casi siempre el profe toma fibrosis, casi siempre. Pero en el de aumento, o toma enfisema o toma asma. ¿Está? Así que, debido a que puede ser, recuerden, si les toca asma, tienen que aplicar lo mismo, simplemente hablemos un poco de asma, la espirometría va a ser lo mismo que enfisema, así que, y vamos a ver algunas diferencias entre asma y enfisema, que ya lo han dicho en clase anteriormente en el chat, pero les voy a volver a recordar. Entonces, hablemos un poquito de asma. Al igual que el enfisema, me va a producir aumento de la distensibilidad, pero por otro motivo diferente al del enfisema. Entonces, si tenemos que definir al asma, creo que ustedes saben más que yo de este tema porque lo vieron en Bioquímica, pero bueno. Vamos a decir que es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por hiperreactividad bronquial, o sea, una broncoconstricción, un broncoespasmo, que es como una broncoconstricción pero más potente, y aumento de la secreción de moco. ¿Cuáles van a ser las causas de asma? La más común es la atopía, es decir, la alergia. El paciente es alérgico, por ejemplo, al polen, a los ácaros, al pelo de los animales, diferentes cuestiones. Puede ser a un medicamento y eso le provoca un ataque de asma, eso es lo más común. Hay veces, las causas menos comunes son asma por el frío. Hay pacientes que tienen asma por el frío, cuando inhalan aire muy frío aparece el broncoespasmo. Asma por el ejercicio, esto es raro, rarísimo, pero existe. Hay pacientes que corren y les da un ataque de asma, pero no son alérgicos a nada. No es que es alergia al ejercicio, no. Se ve que al hacer ejercicio se desencadena el broncoespasmo, pero no es un proceso alérgico, por eso es lo raro. Y después AINES. En vez de aspirina puede aparecer AINES. ¿Qué significa AINES? Recuerden que, les pongo la sigla, puede aparecer asma por AINES. AINES significa antiinflamatorio no esteroides, como por ejemplo la aspirina o ácido acetilsalicílico. Esos son los AINES, aspirina. ¿Ah? Hay otro fármaco como el diclofenac, que también es un AINES. ¿Ah? Vamos a hablar de lo más común, que es la alergia, ¿no es cierto? Entonces, el alergeno, pelo de animal, ácaro, polen, lo que sea, estimula la respuesta inflamatoria, ¿no es cierto?, en el paciente que es alérgico. Recuerden que al estimularse la respuesta inflamatoria, se van a activar los linfocitos T helper 2. Recuerden que los T helper, la palabra helper significa colaborador. ¿Ah? Estos linfocitos T helper 2, acuérdense que me van a estimular, me van a activar a los linfocitos B. No lo puse acá, pero ustedes acuérdense, los linfocitos B se convierten en plasmocitos y empiezan a producir IgE. Recuerden, en un proceso inflamatorio de cualquier persona que no es alérgica, se supone que en un proceso agudo, lo que se tiene que sintetizar por parte de los plasmocitos es IgM, que eso me está hablando de un proceso agudo. IgG, sí, es un proceso crónico. Bueno, recuerden que si el paciente es alérgico, no secreta ni IgM ni IgG, secreta IgE. Recuerden que esta inmunoglobulina E me va a activar a los mastocitos y a los basófilos para que liberen sus gránulos. Acuérdense que esos gránulos tienen sustancias vasoactivas, que en este caso son broncoactivas, actúan en el bronquio. Si ustedes recuerdan, la histamina, la bradicinina, la prostaglandina E2, la prostaglandina I2, lo vimos en vasos sanguíneos como vasodilatadores, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué van a provocar acá? La histamina, la bradicinina y las prostaglandinas, E2 e I2, van a estimular a las células caliciformes para que secreten moco. Y van a estimular al músculo liso bronquial para que haga lo opuesto que en vasos sanguíneos. Estas sustancias, vuelvo a repetir, en vasos sanguíneos eran vasodilatadoras. Acá son
broncoconstrictoras. Así que al paciente le da un broncoespasmo. Recuerden, está disminuyendo. Ya vamos a hablar en un rato de la ley de Ohm y flujo aéreo. Pero imagínense, si el radio del bronquio es de este tamaño, el aire puede pasar más fácil que si el radio del bronquio se cerró hasta este tamaño. Entonces, al haber broncoespasmo, es decir, al haber broncoconstricción, pero muy potente, al disminuir el radio de la vía aérea, aumenta la resistencia, según la ley de Ohm. Ya vamos a hablar de eso, pero les adelanto, igual ya saben lo que estoy diciendo. Recuerden ustedes, según la ley de Poiseuille, piensen en cardio, ya lo vamos a volver a repetir. Según la ley de Poiseuille, si disminuye radio, aumenta resistencia, ¿no es cierto? Era inversamente proporcional. Y según la ley de Ohm, acá no vamos a hablar de la ley de Darcy, recuerden que flujo, vamos a hacer así, porque ya lo vamos a dar, pero vamos a hacerlo ya, porque si no, entonces ya les queda grabado. Pero prendo 2 segundos la luz, les repaso. Ya vamos a hablar de ley de Poiseuille y ley de Ohm nuevamente, pero vamos a repasar ahora. Van a ver que no es diferente a lo que dije en cardio, eso es lo bueno. Entonces, el paciente tiene disminución del radio. El radio afecta la resistencia de la vía aérea. Entonces, resistencia, no vamos a decir resistencia periférica total acá porque no estamos en cardio, vamos a decir resistencia. La resistencia es igual que lo que vimos en cardio. Según la ley de Poiseuille, es 8 veces la viscosidad del aire, viscosidad, por la longitud de la vía aérea, dividido pi por radio elevado a la cuarta potencia. Esta es la ley de Ohm. Vieron que en cardio lo hacemos igual. Y no nos sirve, así que esta. Y la ley de Ohm, les recuerdo, acá no vamos a usar la ley de Darcy. Ley de Ohm me dice que flujo es igual a gradiente de presión dividido resistencia. No se preocupen que ya lo vamos a dar y lo tienen escrito en el pizarrón. Simplemente como para repasar cosas que más o menos ustedes ya saben. Entonces, el paciente tiene broncoespasmo, que significa disminución del radio de los bronquios. Al disminuir el radio de los bronquios, de manera inversamente proporcional, aumenta la resistencia de la vía aérea. Y por lo tanto, según la ley de Ohm, si aumenta la resistencia de la vía aérea, de manera inversamente proporcional, disminuye el flujo aéreo. Vieron que en vez de sangre digo aire y me digo que es todo lo mismo, ¿verdad? Eso es lo bueno, digamos. Así que, si el paciente tiene una crisis asmática, broncoespasmo, hay más resistencia al paso del aire. Al aire se le va a dificultar pasar, si lo dicen con sus palabras, ¿ven? Es verdad, disminuye el flujo aéreo. ¿Tá? Entonces, lo que les puse ahí, lo justifico con la ley de Poiseuille y la ley de Ohm. ¿Tá? Se los recordé, porque no lo escribí ahí, pero no se preocupen que ya vamos a dar flujo aéreo y vamos a volver a repasar estas cuestiones. ¿Tá? Pero les voy adelantando para que vean que no es muy diferente a lo que ya sabemos por cardio. ¿Tá? Ver. Poiseuille, así les queda guardadito. Poiseuille, y esto es Ohm. Darcy no, Darcy es cardio, Darcy sí es cardio. ¿Ah? Acá no necesito Darcy. ¿Ah? Perfecto. Entonces, fíjense que lo que dice ahí incluso lo puedo justificar con estas leyes que yo les estoy contando y que la vamos a ver. Si no la vemos ahora, la vamos a ver en la tarde, pero las vemos seguro. ¿Está? Entonces, si el paciente tiene broncoespasmo, disminuye el radio de la vía aérea, entonces, según la ley de Poiseuille, a menor radio, mayor resistencia de la vía aérea. Y si aumenta la resistencia de la vía aérea, según la ley de Ohm, disminuye el flujo aéreo. Entonces, al aire le está costando salir por el broncoespasmo. Por eso hay atrapamiento aéreo. Entonces, en un enfisema pulmonar, ¿por qué hay atrapamiento aéreo? Porque al disminuir las fibras elásticas, disminuye el retroceso elástico. O sea, disminuye la elasticidad. Por eso aumenta la distensibilidad y hay atrapamiento aéreo. En el asma, ¿por qué hay atrapamiento aéreo? Porque el broncoespasmo me aumenta la resistencia de la vía aérea, lo cual me disminuye el flujo aéreo. Le cuesta salir al aire. Por más de que el alveolo se quiera colapsar, el bronquio está casi cerrado. Al aire le va a costar salir. ¿Está? Por dos motivos diferentes, el aire queda atrapado.
dentro de los pulmones. Por lo tanto, vuelvo hacia atrás. ¿Cómo se va a ver el gráfico de distensibilidad? Es este. ¿Ven? El que está en color rojo. ¿Está? Acá puse enfisema. Recuerden, puede ser enfisema o puede ser asma. ¿Ven? En el gráfico de distensibilidad, volvamos a repasar. ¿Qué estoy viendo acá, en la parte más alta del gráfico? Que los pulmones tienen más aire en la curva roja que la normal, que era la curva negra. O sea, tienen más aire que los 6 litros, que es lo normal de capacidad pulmonar total. O sea, hay aumento de distensibilidad, hay atrapamiento aéreo. Fíjense, el volumen residual también es mayor que lo habitual, que quiere decir que la capacidad pulmonar total está aumentada debido al aumento del volumen residual. ¿Qué otra cosa le pueden contar al profe también? Que el punto de equilibrio entre pulmones y tórax, fíjense que se logra con una capacidad residual funcional mayor a lo habitual, mayor a lo normal. ¿Sí? Lo mismo que dijimos en enfisema, decimos acá en el gráfico para asma. Por otras causas, pero básicamente es lo mismo. En el gráfico lo mismo, ¿ven? Enfisema o asma, el gráfico está más arriba que lo normal, lo cual me habla de atrapamiento aéreo. ¿Sí? Fíjense que escribí lo mismo, ¿ven? En el gráfico de distensibilidad, el que miramos primero, la capacidad pulmonar está aumentada, a expensas debido al volumen residual aumentado. El punto de equilibrio entre los pulmones y tórax se logra por encima de los 2.300 mililitros, o sea, por encima de la capacidad residual funcional normal. Se caracteriza por atrapamiento aéreo, así que quien se encuentra alterado en una espirometría va a ser la expiración, que es la que dura más que lo habitual. Si le hacemos al paciente una espirometría, vamos a ver un patrón obstructivo, es decir, el BEF1 disminuido, capacidad vital forzada normal, y el cociente disminuido, y el FEF 25-75 disminuido. No vamos a poder clasificar acá, por el BEF1, la gravedad del asma, ¿está? Entonces, lo del BEF1 solo me sirve para clasificar enfisema, poco, no asma, porque el asma se clasifica en leve, moderado, grave, dependiendo de cuántos ataques de asma o crisis asmática tenga el paciente durante el día o durante el año. Así que no tiene que ver con esto. Entonces, solo la clasificación de asma la van a hacer, la clasificación del BEF1, cuanto más bajo empeora la enfermedad, solo para el enfisema, para el EPOC. No para asma, no para fibrosis. ¿Está? ¿Cuál es la clínica, los signos y síntomas que va a tener el paciente que me pueden alertar? Primero, como antecedente, como me dijeron en la clase anterior, si reciben una espirometría de patrón obstructivo, miren la historia clínica del paciente. Si es un fumador, probablemente será enfisema. Si el paciente es alérgico, probablemente sea asma lo que tiene. La clínica del paciente, otra vez, signos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son los signos de dificultad respiratoria? Disnea, es decir, sensación de falta de aire, tiraje. Recuerden que el tiraje era la depresión del hueco supraclavicular y de los espacios intercostales, que me está indicando que el paciente está haciendo mucha fuerza para hacer expiración. El aleteo nasal, dilatación de las fosas nasales, y utilización de músculos accesorios en reposo. Eso me indica dificultad para respirar. Algo le está pasando al paciente y por eso no ventila bien. El paciente va a tener sibilancias. ¿Qué son las sibilancias? Son ruidos anormales que se ocultan con el estetoscopio en los pulmones. Estas sibilancias se llaman así porque parecen silbidos. Se escucha, no tan así, pero sí se escucha como un silbido cuando apoyo el estetoscopio sobre el tórax del paciente, sobre los pulmones del paciente. ¿Por qué se escucha ese ruido como un silbido? Esto ocurre cuando el aire pasa por una vía aérea estrechada, con el radio muy disminuido, se escucha ese ruidito como un silbido. ¿Tá? Y las sibilancias se ocultan principalmente durante la expiración. Otro de los signos que el paciente va a tener es roncus. Los roncus también son ruidos anormales que presenta el pulmón, que parecen ronquidos, ¿tá? Y que ocurren cuando el aire queda obstruido, ¿tá? Si el bronquio se cerró totalmente, el aire queda atrapado, o el flujo de aire se vuelve áspero al pasar por la vía aérea, se escucha como un ronquido. ¿Cuál es la diferencia?
que las sibilancias se escuchan en expiración y no se modifican con la tos. O sea, si el paciente tose, volvemos a apoyar el estetoscopio y la sibilancia va a seguir ahí. En cambio, el roncus sí se modifica con la tos. Es decir, si el paciente tose, moviliza el moco hacia otro lado del pulmón y en esa zona quizás ya no se escuche más roncus. Entonces, el roncus sí. Yo lo escuché el roncus, le pido al paciente que tosa, lo vuelvo a ocultar y desaparece el roncus, porque se movió el moco hacia otro lado del pulmón, o salió del cuerpo, ¿no es cierto? La tos, en el caso de la tos del paciente va a ser seca, va a ocurrir durante el día y durante la noche, ¿está? ¿Por qué les digo esto? No importa igual, pero generalmente en el enfisema y en la bronquitis crónica, el paciente se levanta a la mañana y tose mucho a la mañana. Siempre suele ser matutina. En cambio, acá la tos puede aparecer de día, de noche, durante el asma. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con la espirometría ya dijimos que el paciente presentaba patrón obstructivo y acá está lo más importante. No me acuerdo si era Thais o Tatiane, no me acuerdo quién de las dos que dijo esto. Aparte de la historia clínica, volvemos a repetir, en el enfisema, el paciente es fumador, por eso sospecho. En el asma, el paciente es alérgico, por eso sospecho. Le hago espirometría, ambos me dan patrón obstructivo. ¿Cuál es la diferencia? Que la espirometría yo la puedo hacer 2 veces. Primero le hago una espirometría, como está el paciente, luego le hago un puff de salbutamol. Recuerden que el salbutamol es un broncodilatador. Piensen, si el paciente tiene enfisema, yo le hago la espirometría, después le doy un broncodilatador y le vuelvo a hacer la espirometría, el paciente no va a mejorar, porque el problema no es los bronquios en el enfisema. En cambio, en el paciente con asma, le hago la espirometría, vamos a suponer que me da patrón obstructivo, le hago un puff de salbutamol, o sea, un broncodilatador, le vuelvo a hacer la espirometría y vemos que los valores del paciente mejoran. ¿Qué quiere decir? Que el problema era el bronquio que estaba cerrado. Entonces, el patrón obstructivo en un paciente con asma mejora si yo le hago un puff de salbutamol, una prueba con broncodilatadores. En el enfisema no, el paciente va a seguir igual antes y después del broncodilatador. Dato importante que ya lo dijeron ayer, bueno, acá lo tienen escrito por las dudas. ¿Está? Perfecto, entonces, a ver. Buenísimo. Si le hago una radiografía de tórax, en el enfisema, recuerden que íbamos a tener aumento del diámetro anterior-posterior del tórax, aplanamiento del diafragma, aumento de los espacios intercostales. En cambio, una radiografía de tórax en un paciente con asma está normal, no se ve nada raro, a diferencia del enfisema. En el laboratorio, recuerden que el paciente asmático, alérgico, va a tener leucocitosis, es decir, glóbulos blancos por encima de 10.000 por milímetro cúbico. Pero recuerden que en una persona que tiene una infección y que no es alérgica, lo normal, lo más común es tener leucocitosis con neutrofilia, ¿no es cierto? Es lo más común. Y que si es un problema agudo esté elevada la IgM, que me habla de un proceso agudo. O si es una enfermedad crónica, la IgG. Bueno, el paciente asmático, el paciente alérgico, tiene leucocitosis pero con eosinofilia. Recuerden que los eosinófilos aumentan mucho en un proceso alérgico. ¿Tá? Acuérdense que los eosinófilos, vuelvo a repetir, los leucocitos, su valor normal es de 4.000 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. Mayor a 10.000 es leucocitosis. Recuerden que los eosinófilos, en su fórmula leucocitaria relativa, su porcentaje normal es de 0 al 4%. Mayor al 4% es eosinofilia. ¿Está? Y encima, en vez de IgM, está muy aumentada la IgE, que me indica un proceso alérgico. ¿Está? Super datos que les pueden ayudar. ¿Cuál es el tratamiento que le voy a realizar a este paciente? Fíjense que vamos a hacer tratamiento con broncodilatadores adrenérgicos. Son drogas que yo ya les nombré en la primera clase de RESPI, pero fíjense acá, lo volvemos a repasar. ¿Cuáles son las drogas que tenemos que podemos usar? El salbutamol, o también llamado albuterol, es lo mismo, el salmeterol, el formoterol y la terbutalina. ¿Cuál es su mecanismo de acción?
son agonistas beta-2 adrenérgicos. O sea, agonista significa que estimula a los receptores beta-2 adrenérgicos. Recordemos, ¿qué hace el simpático en los bronquios? Lo opuesto a los vasos sanguíneos, por si no se acuerdan. Si en vasos sanguíneos el simpático hace vasoconstricción, en bronquios el simpático hace broncodilatación. Así que, si yo a un paciente le doy un fármaco que estimula a los receptores beta-2 adrenérgicos, vamos a provocar broncodilatación y ahí evitamos que el paciente siga teniendo broncoespasmo. Incluso el paciente se lo puede hacer solo. Recuerden que los pacientes que son asmáticos tienen sus inhaladores para hacerse el puff de salbutamol cuando lo necesiten. A veces ese inhalador ya tiene, aparte de broncodilatadores, tiene corticoides. Las drogas que pueden tener, que podemos usar, son la dexametasona o la betametasona. A veces se inyecta esto también. El mecanismo de acción es que inhiben el proceso inflamatorio, como para tratar de disminuir esa reacción alérgica que está teniendo el paciente. O si no, también podemos usar broncodilatadores colinérgicos. Recuerden, si estoy hablando de broncodilatadores adrenérgicos, tengo que estimular al simpático. Si digo broncodilatadores colinérgicos, es porque tengo que inhibir al parasimpático. Las drogas que vamos a tener acá son el bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropium. Ipratropio y tiotropio son drogas que se usan y el mecanismo de acción es que es antagonista de los receptores muscarínicos tipo 3. Receptores muscarínicos, parasimpáticos. Y ahí recuerdo, ¿qué hacía el parasimpático? En vasos sanguíneos era dilatador. En bronquios, el parasimpático es broncoconstrictor. Por lo tanto, si el parasimpático es broncoconstrictor, yo lo tengo que inhibir para que haya broncodilatación. Si el simpático yo sé que es broncodilatador, lo tengo que estimular para que haya broncodilatación. Tengan cuidado. Digo de otra manera, puede ser que no aparezca agonistas adrenérgicos o agonistas beta-2 adrenérgicos. Va a aparecer como, lo pongo en el chat para que no se olviden, agonista adrenérgico, simpático, ¿no es cierto? La palabra simpático aparece primero. Y luego dice mimético. Entonces, ¿qué significa simpático miméticos? Que estimulan al simpático. O sea, el salbutamol hace eso. Es un broncodilatador adrenérgico, o agonista beta-2 adrenérgico, o simpático mimético. Cualquiera de esos nombres está bien. En cambio, cuando yo digo broncodilatadores colinérgicos o antagonistas colinérgicos, estoy hablando de parasimpático, así que pongo parasimpático. Y a la palabra parasimpático le sigue el término líticos. Líticos significa lisis, destrucción, inhibición, para que se acuerden. Son palabras que al profe le gusta mucho usar y que confunden. ¿Está? Opción A, simpático-miméticos. Opción B, simpático-líticos. Opción C, parasimpático-miméticos. Opción D, parasimpático-líticos. Y ahí se quieren matar. Entonces, la primera parte de la palabra me dice sobre quién actúa, simpático o parasimpático. El término se escribe todo junto, el término que sigue a continuación. Si ven que dice mimético, es que estimula. Si ven que dice líticos, inhibe. Anótenlo por acá. A ver. ¿Y cuándo se usa uno u otro? Depende de la gravedad de la crisis del paciente. Por eso les digo, lo único que no podemos clasificar la gravedad de acuerdo a la espirometría. Vamos a ver de acuerdo a cuántas crisis el paciente tenga por día o durante el año, se lo coloca dentro de una clasificación leve, moderado, grave, y ahí se evalúa cuál de estas drogas le voy a dar. Eso depende del estadio del paciente. Generalmente habrán escuchado que se empieza con salbutamol, ¿no es cierto? Pero bueno, podemos ir agregando otras cosas si el paciente está empeorando. Perfecto, entonces. Buenísimo. Con esto, entonces, terminamos los gráficos. La verdad que creo que ya no nos quedan muchos gráficos por ver. Creo que uno de los gráficos que nos queda por ver, que ya lo vamos a hacer, es el de la curva de saturación de la hemoglobina, que ya
creo que la última clase la vemos mañana, así que bastante bien, ¿no es cierto? Ahora, desde que empezamos RESPI estamos hablando de ventilación, pero fíjense, ¿qué estuvimos hablando hasta ahora? Ya les hablé de los músculos de la ventilación, cómo se inervan esos músculos, que serían los centros respiratorios, cómo se regulan esos centros respiratorios, o sea, con los receptores sensitivos. Hablamos de los volúmenes que entran y que salen del pulmón, hablamos de las fuerzas elásticas pulmonares, enfermedades que me afectan la ventilación pulmonar, hablamos de espirometría. ¿De qué nos falta hablar? Ya hablamos de volúmenes de aire que entran o que salen. Necesito hablar ahora del flujo aéreo, o sea, la velocidad con la que se va a mover el aire por la vía aérea. ¿Tá? Si tengo que hablar de flujo aéreo, van a ver que vamos a hablar casi lo mismo que flujo sanguíneo, o sea, ¿qué tipo de flujo tenemos? Si es laminar o turbulento, en qué parte, vamos a hablar de ley de Poiseuille, vamos a hablar de ley de Ohm, así que si ya lo estudiaron en cardio, van a ver que voy a decir casi lo mismo, solo hablando de aire, pero prácticamente lo mismo. Recuerden que el aire, al igual que la sangre, es un fluido, ¿verdad? Los fluidos dijimos que fluyen, que tienen flujo. ¿Verdad? Entonces, creo que esta parte no se les va a complicar porque es casi igual que cardio. Así que vamos a hablar del flujo aéreo, que lo vamos a simbolizar con la letra Q, como la ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el flujo aéreo? Vamos a decir que es el volumen de aire que pasa por la vía aérea por minuto. ¿Cuál es el valor normal? El valor normal es 6 litros por minuto, o lo que es lo mismo, 6.000 mililitros por minuto. Fíjense que el término es muy parecido al volumen minuto respiratorio, ¿no es cierto? Les recuerdo, ¿qué era el volumen minuto respiratorio? Es el volumen de aire que pasa por los pulmones por minuto. Si pasa por los pulmones, está pasando por toda la vía aérea, desde la nariz hacia el alvéolo. Así que es lo mismo, digamos. ¿Ah? ¿Cómo se sacaba el volumen minuto respiratorio? Recuerden que se calculaba haciendo volumen corriente o volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Así que ese número me está hablando también de flujo aéreo. Si ustedes recuerdan cuando dimos flujo sanguíneo, yo clasifiqué al flujo sanguíneo de dos maneras. De acuerdo al comportamiento de las láminas en laminar y turbulento. De acuerdo a la velocidad, a la variación de la velocidad en pulsátil o continuo. Bueno, acá lo de pulsátil o continuo no existe. Así que solo puedo clasificar el flujo aéreo de acuerdo al comportamiento de las láminas de aire. Y lo voy a clasificar en laminar y turbulento. ¿Tá? Y acá viene el repasazo, ¿no? Porque es casi lo mismo que ya dimos. Flujo laminar, recuerden que significaba lo mismo que aerodinámico o hiperbólico. ¿Cómo se van a comportar las láminas? Como ustedes ven acá en el dibujo que yo les hice, las láminas, fíjense, las láminas de aire, van circulando paralelas entre sí. No se chocan, no se mezclan y no se frenan entre ellas. Ahora, lo que yo sí puedo observar en este dibujo es que las láminas de aire que están más en contacto con la pared de la vía aérea van más lento, ¿ven? Estas que están acá van más lento, se nota, ¿está? Ahora, la lámina que está más en el centro va más rápido que las que están más en la periferia de esta vía aérea. ¿Por qué? Recuerden que las láminas de aire que están en contacto con la pared de la vía aérea tienen más fricción o roce o cizallamiento contra la pared y por eso se van frenando. En cambio, las láminas que van más por el centro no tienen tanta fricción porque no están en contacto con la pared de la vía aérea, así que van más rápido. ¿No? Así que otra cosa, el borde libre de esta lámina de aire es liso, por eso puedo trazar una línea bien uniforme, bien perfecta, que es, tiene como forma de hipérbola, ¿no es cierto? Forma de punta de lápiz. Así que como ven acá, láminas paralelas entre sí, no se chocan, no se mezclan, sus bordes libres son lisos, como lo marqué ahí en color verde, circulan a diferentes velocidades, en el centro a mayor velocidad, porque no hay tanto roce o fricción. En la periferia, en contacto con la pared, a menor velocidad, porque este aire se va frenando al tener fricción o roce o cizallamiento con la pared de la vía aérea. Hasta ahí digamos que es lo mismo que sangre. La diferencia está acá.
Si ustedes recuerdan cuando vimos flujo sanguíneo laminar, el número de Reynolds, que me decía que el flujo sanguíneo era laminar, era menor a 2000. ¿Está? En cambio, el número de Reynolds, que me dice que el flujo aéreo es laminar, es menor a 1000, 1500. Depende del libro. ¿Está? Menor a 2000 para sangre, menor a 1000 a 1500 para aire. Acuérdense que el número de Reynolds era un número adimensional que me decía qué tipo de flujo tenemos. En este caso de aire o en aparato cardiovascular de sangre, pero no tiene unidad, digamos. Ahora, acá está lo más importante. ¿Dónde se localiza el flujo aéreo laminar en la vía aérea? En los bronquios intrapulmonares, bronquiolos y alveolos. O sea, dentro del pulmón, el flujo aéreo tiene que ser laminar. ¿Por qué? Porque de esa manera llega mejor al alveolo, más rápido, y favorece luego el intercambio de gases. Fuera del pulmón es turbulento, ya lo vamos a ver enseguida. ¿Está? Bastante sencillo, por eso puse, acuérdense, dentro del pulmón. ¿Qué tengo dentro del pulmón? Bronquios intrapulmonares, bronquiolos y alveolos. Como siempre, como el flujo aéreo laminar es más ordenado, tiene mayor velocidad que el turbulento. Por otro lado, vamos a tener el flujo aéreo turbulento. Como pueden ver acá, les hice el dibujito. Fíjense lo que dibujé. Dibujé las láminas de aire, fíjense, en diferentes direcciones. Obviamente, al no estar paralelas, al ir en diferentes direcciones, se chocan entre sí, se mezclan. No solo va a haber fricción contra la pared de la vía aérea, sino que va a haber fricción entre ellas, por eso se frenan. O me dibujan así, como les puse yo, flechitas en diferentes direcciones, o me dibujan así, ¿se acuerdan? Como un remolino. Diferentes remolinos así que se empiezan a mezclar. Como ustedes quieran, pero o dibujan así, o como remolinos de aire, está perfecto. Imagínense como un torbellino que está ocurriendo dentro de la vía aérea. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se van a comportar las láminas de aire si tenemos flujo turbulento? Obviamente, las láminas no van a circular paralelas entre sí, sino en diferentes direcciones, por lo tanto se chocan, se mezclan, se van a frenar entre sí, y también porque hay fricción contra la pared de la vía aérea y fricción entre las láminas de aire. Sus bordes libres, fíjense que son totalmente irregulares, ¿ven? No tengo algo uniforme, sino que es totalmente irregular. La lámina de aire que no está en contacto con la pared, es súper desordenado lo que les estoy contando. En cuanto al número de Reynolds, recuerden, si hablábamos de flujo sanguíneo, mayor a 3000 era para sangre, mayor a 3000 acá también. Así que repasemos. Si van a hablar del número de Reynolds del flujo sanguíneo, menor a 2000 es laminar, mayor a 3000 es turbulento, y entre 2000 a 3000 es transicional. Si van a hablar de flujo aéreo, menor a 1000, 1500 es laminar, mayor a 3000 es turbulento, entre 1000, 1500 y 3000 transicional, o sea, ni uno ni lo otro. ¿Tá? ¿Dónde se localiza el flujo turbulento? Por fuera de los pulmones, o sea, el resto de la vía aérea, es decir, nariz, faringe, laringe, tráqueas y bronquios fuente. Si el profe les pide la más correcta de todas, sería en la tráquea, ¿está? En la tráquea. Yo diría en la nariz, pero bueno, es en la tráquea, ¿está? Y obviamente tiene menor velocidad que el flujo laminar. ¿Por qué? Porque está todo desordenado, se choca, se frena todo. Obviamente, ¿qué flujo sería mejor tener en los pulmones? Lo dijimos, porque ahí llega más rápido el aire al alveolo. Obviamente laminar. Pero fuera de la vía aérea, fíjense que hay turbulento y no hay ningún problema. ¿Ah? Dentro del pulmón se vuelve laminar. Ahora, imagínense que dentro del pulmón yo tengo un broncoespasmo. Obviamente el aire choca contra el broncoespasmo y se va a volver turbulento, por eso se escuchan ruidos, como las sibilancias o como los roncos. Por ejemplo, si tengo una neumonía, el aire dentro del pulmón choca con el moco y se hace turbulento. Y eso le dificulta al paciente poder tener un buen intercambio de gases. Así que dentro del pulmón tiene que ser laminar. Si hay un broncoespasmo o
moco, por una neumonía, sí se vuelve turbulento, y ahí se escuchan ruidos raros justamente, que es lo que estuvimos charlando hace un rato en asma, por ejemplo. ¿Está? Flujo laminar también tiene la más correcta. Pregunta Thais, no tiene la más correcta. El profe es el profe. Hasta ahora no tiene la más correcta. Es dentro de todos los... dentro del pulmón. ¿Está? Yo diría que la menos correcta, vamos a decirlo así, la menos correcta sería bronquio intrapulmonar. ¿Por qué? Porque veníamos bronquio extrapulmonar, turbulento. Intrapulmonar es laminar, así que por ahí la menos correcta es intrapulmonar. Bronquiolos y alvéolos sí o sí tiene que ser laminar, sí o sí. ¿Está? Me mató eso. Sí. Sí. No, esto no tiene la más correcta, ¿verdad? No tiene. Por ahora, veremos ahora en el examen. Ya veo que, chicos, no, pero este sí, ¿está? La tráquea, dice el profe. ¿Está? Que fíjense, la tráquea se bifurca, así que remolino, ¿no es cierto? Todo flujo turbulento. Perfecto. Claro, intrapulmonar, dice Thais, porque podría ser una transición de flujo, claro. Para mí la menos correcta de laminar, por ejemplo, es porque, bueno, el bronquio intrapulmonar tiene flujo laminar, pero a lo mejor recién podría estar convirtiéndose de turbulento a laminar. Puede ser. Y la menos correcta, si lo quieren pensar de turbulento, sería el bronquio extrapulmonar o fuente, porque ahí ya se está empezando a convertir de turbulento a laminar. Así que los bronquios extra e intrapulmonar yo diría que son las menos correctas para, el intrapulmonar es la menos correcta de laminar, y el extrapulmonar es la menos correcta de turbulento, la que menos elegirían. ¿Está? Pero bueno, después quedan las otras opciones, por lo menos una cosa pueden descartar. Ahí dice que a veces tiene problemas con la más correcta y la menos incorrecta. Yo suelo tener problemas porque a veces no leo bien las preguntas. Yo leo la pregunta y marco la correcta, y resulta que a veces pidió la incorrecta. Marque la excepción o la incorrecta. Cuando me di cuenta ya marqué mal. Eso me suele pasar a mí por apurada generalmente. Me ha pasado varias veces a lo largo de mi carrera. Así que bueno, sí, hay veces que yo le digo a usted, lean con atención las preguntas. Hay veces me ha pasado que si a marcar la incorrecta, y yo marqué la correcta, que obviamente había varias correctas por lógica, pero bueno, ¿está? Ahora, ¿cuáles van a ser los factores que me van a modificar este flujo aéreo? Recuerden que con este dibujito que ven acá, me pueden hablar del tema. Fíjense, este dibujo ya lo vimos cuando vimos flujo de cualquier cosa allá en cardio. Este dibujo me está representando el recipiente por el que va a pasar el fluido. Obviamente estamos hablando de vía aérea ahora, así que este recipiente cilíndrico que yo le dibujé es la vía aérea, que es hueca, ¿no es cierto? A la entrada de esta vía aérea se mide la presión inicial, que es la presión motor, la más alta, y a la salida es la presión final, que es menor que la presión inicial, ¿no es cierto? Y luego, a lo largo de toda la vía aérea, tenemos cierta resistencia, o sea, oposición al flujo de aire. Obviamente, piensen ahora que el problema que tenemos en flujo aéreo es que la entrada o la salida depende de si estamos haciendo inspiración o expiración. A diferencia de sangre, que siempre la sangre se movía en un solo sentido, ustedes ya saben que el aire puede entrar o puede salir, y eso es lo que vamos a analizar. Entonces, se pueden acordar la ley de Ohm para pensar entonces, que hace un ratito la habíamos repasado, para pensar en flujo. Entonces, ¿qué me decía la ley de Ohm? Que el flujo es igual al gradiente de presión sobre la resistencia. En este caso vamos a decir que el flujo aéreo es igual al gradiente de presión del aire sobre la resistencia de la vía aérea. A su vez, si quieren desglosar o desarmar un poco más la fórmula, gradiente de presión, el gradiente es una diferencia, es decir, una resta. O sea, presión inicial menos presión final dividido resistencia. ¿Está? Que está resumido acá en este dibujo, que me muestra los dos factores que me modifican el flujo, ¿no es cierto? Podemos comenzar a hablar primero del gradiente de presión o delta de P. Recuerden que el gradiente de presión es propiedad del aire que está circulando por la vía aérea, y que lo vamos a definir como la diferencia de presión producida por el aire al estar circulando por esta vía aérea.
Recuerden que delta de P, como les dije hace un rato, es presión inicial menos presión final. Recuerden que la presión inicial, PI, o presión de entrada, PE, es lo mismo. Depende de cómo lo quieran poner el profe en su apunte. ¿Qué es la presión inicial o presión de entrada? Es la que se mide a la entrada de la vía aérea y siempre es mayor que la presión final. Por otro lado, tenemos la presión final, es decir, PF, o presión de salida, PS, es lo mismo, que recuerden que se mide a la salida de la vía aérea y siempre es menor que la presión inicial. ¿Tá? Acuérdense que, según la ley de Ohm, como les dije recién, el gradiente de presión es directamente proporcional al flujo aéreo. Si aumenta el gradiente, fíjense que me va a aumentar el flujo aéreo. Si disminuye el gradiente, me disminuye el flujo aéreo. Ahora, de todo lo que estuvimos estudiando ayer, ¿entre qué estructuras tengo que medir el gradiente? Entre la atmósfera y la presión alveolar. Eso es lo que me va a decir el gradiente. Obviamente, siempre el aire se mueve a favor de su gradiente. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Dependiendo de cuál de las presiones esté más alta, si la de atmósfera o la de alveolo, se puede invertir el gradiente. O puede entrar o puede salir el aire. Por ejemplo, lo que estudiamos ayer. ¿Vieron la inspiración normal? Hoy también lo hemos repasado. En la inspiración normal, ¿qué era lo que ocurría? La presión en la atmósfera es mayor, o sea, 760 milímetros de mercurio, y la presión alveolar, fíjense que es 1 centímetro de mercurio menos que afuera, o sea, menos 1. Por lo tanto, ustedes me decían que el aire de esa manera va a entrar. ¿Por qué? Porque la atmósfera ahora es la presión inicial, la más alta, y la presión alveolar vendría a ser mi presión final porque es la más baja. Y siempre el aire se mueve desde la presión inicial hacia la final. Si quieren calcular el gradiente, hay solo 1 centímetro de agua de diferencia. Ese será el gradiente. ¿Está? En una expiración normal, por ejemplo, también el alveolo, al comprimirse los pulmones por el diafragma, el alveolo tenía una presión de más 1, siendo que la atmósfera es de 0. Se sigue manteniendo el gradiente de 1. Gradiente de presión, diferencia de presión de 1 centímetro de agua, ¿ven? Pero en este caso, la presión inicial es la alveolar, porque es la más alta, la presión final es la atmósfera, porque es la más baja. Por lo tanto, el aire siempre se mueve desde la presión más alta, que es la inicial, a la presión más baja, que es la final. O sea, cambió, dependiendo de si es inspiración o expiración, cambia cuál es la presión inicial y cuál es la final. Pero se sigue manteniendo la ley, que es lo importante. Y acá está el otro ejemplo que yo les conté ayer, que es, por ejemplo, en la atmósfera tenemos una presión de 0 y en el alveolo tenemos una presión alveolar de más 20 centímetros de agua. ¿Qué significa esto? Que la presión inicial es la del alveolo y la presión final es la de la atmósfera. Por lo tanto, el aire también va a salir. ¿Cuál es la diferencia con la expiración normal y la forzada? Que en la forzada hay mayor gradiente de presión, ¿ven? La diferencia entre el alveolo y la atmósfera es de 20 centímetros de agua. Y ya sabemos que a mayor gradiente, mayor, como dice acá, mayor velocidad de flujo aéreo. Así que, por lo tanto, ¿en cuál de estos? Ya me lo contestaron ayer, pero bueno, lo volvemos a repasar porque estamos hablando de flujo. ¿En cuál de los dos ejemplos dijimos que el aire iba a salir con mayor velocidad? Obviamente en la expiración forzada, porque hay mayor gradiente. Es decir, mayor diferencia entre la presión inicial y final. Ejemplo de expiración forzada, dijimos que era, por ejemplo, el ejercicio, una espirometría, ustedes también me dijeron la tos, el estornudo, ¿está? Así que, bueno. Eso es en cuanto a gradiente. Prácticamente lo mismo que vimos en cardio. Les tengo que dar ejemplo de respiratorio nada más, pero es como más un repaso, digamos. ¿Está? Así que, ¿qué hora es? Las 12. Bueno, vamos a dejar hasta acá entonces. ¿Está? Vamos a dejar hasta acá. Y ahora a la tarde continuamos estudiando esta ley de Ohm. Vamos a ver ley de Poiseuille. Y una vez que terminemos eso, por fin, vamos a empezar con la segunda parte de nuestra respiración, que es la hematosis. Porque 18.000 clases de ventilación. Nos queda dar luego hematosis y transporte de gases y respiración celular, que es re cortito, comparado con todo lo que vimos de ventilación. Así que nos vemos ahora a la tarde y seguimos estudiando respi, ¿tá? Chaucito.